Ok, comentábamos que la clase pasada vimos las estimaciones puntuales y las estimaciones por intervalo de confianza. Las estimaciones puntuales pues son las que normalmente realizamos en las que presentamos un número, pues un número solito, ¿no? Comentamos que cuando las estimaciones son hechas en base a una muestra, pues lo recomendable es dar la estimación por intervalo de confianza. Es decir, dar la estimación y proporcionar un margen de error y un nivel de confianza. El nivel de confianza, pues quedamos que era la probabilidad de que el verdadero valor poblacional esté dentro del intervalo de confianza, y el intervalo de confianza, pues refleja el margen de error o el rango de error que yo estaría manejando entre la estimación puntual y el verdadero valor poblacional. Ahora toca ver o comenzar a ver el tema de prueba de hipótesis, ¿vale? Y bueno, este tema está muy relacionado con el tema de intervalos de confianza, digamos que es como la continuación. Entonces vamos a dar una introducción al tema de prueba de hipótesis. Vamos a platicar un poco sobre los fundamentos de lo que son las pruebas de hipótesis. Vamos a dar algunos ejemplos y vamos a asignar un assignment, ¿vale? Entonces, no sé si alguien me pudiera ayudar a leer esta diapositiva. No sé si me pudieras echar la mano, Andrea. Hola, profe. Sí. Hola. In practical situations, statistical inference can involve either estimating a population parameter or making decisions about the value of the parameter. The reasoning used in a statistical test of hypothesis is similar to the process in a court trial. In trying a person for theft, the court must decide between innocence and guilt. As the trial begins, the accused person is assumed to be innocent. Thank you. Bueno, pues digamos que aquí esta lámina nos presenta una analogía, ¿no?, de lo que son las pruebas de hipótesis. Digamos que las pruebas de hipótesis van a ser una aseveración que nosotros vamos a visualizar como falsa hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Por eso es la analogía de un juicio en donde pues, los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo pudiera ser esta analogía, digamos que visualizada en un caso práctico? Vamos a pensar que nosotros somos, o no, vamos a pensar en un inspector de calidad. Un inspector de calidad, pues en ocasiones se vuelve como, pues como el malo de la película, ¿no? Es decir, el inspector de calidad puede determinar si un lote cumple las especificaciones de calidad o no cumple las especificaciones de calidad. Si él determina que no cumplen las especificaciones de calidad, pues todo el lote tendrá que desecharse, ¿no? O tendrá que emprenderse alguna acción para corregir las imperfecciones del lote. De cualquier situación, de cualquier forma, si el veredicto no es positivo, pues conlleva algunos problemas, ¿no? Algunas pues responsabilidades por parte de los encargados de la producción de ese lote. Entonces aquí, digamos que la aseveración que haría el supervisor de calidad o pues sí, el supervisor de calidad sería que el lote está, pues digamos que no cumple con especificación. Esa es como la primicia de la que tiene que partir el supervisor, porque su responsabilidad es que no pase un lote que esté en mal estado. Si el lote es aceptado por este inspector y resulta que estaba en mal estado, pues el conflicto va a ser para el supervisor de calidad. Entonces, pues él, digamos que de entrada, pues él a lo mejor tendría que entrar con esta primicia, ¿no? De que el lote está en mal estado o no cumple las especificaciones de calidad. Y hasta que la evidencia muestre lo contrario, bueno, él va a dar por bueno el lote. Digamos que es la forma en la que él puede estar completamente seguro de que el lote está en buen estado. ¿Vale? Entonces, bueno, más o menos así es cómo funciona una prueba de hipótesis, digamos que en el sentido general. Ahora, las pruebas de hipótesis
las podemos dividir en 5 partes, ¿no? Nos dice aquí la lámina, ¿no? Estas 5 partes consisten en, primero, vamos a denominar una hipótesis nula, que generalmente, o la mayoría de las veces, pues la nomenclatura es de esta manera, ¿no? Un H0. Vamos a determinar una hipótesis nula. Esta hipótesis, digamos que generalmente podría ser lo que el investigador no quiere que suceda, solo que esto pues va a depender de la situación en particular, ¿no? Vamos a plantear también una hipótesis alternativa que se va a denominar con HA y vamos a tener un criterio, bueno, 2 criterios de rechazo de aceptación. Es decir, en el ejemplo del supervisor de calidad, podríamos visualizar que la hipótesis nula es que el lote está en mal estado, ¿no? Es decir, que el lote no cumple los niveles de calidad. Contra la alternativa de que sí cumple los niveles de calidad. Entonces, toda la evidencia que vamos a reunir nos va a ayudar a determinar si la hipótesis es verdadera, si la hipótesis es verdadera, perdón, si la hipótesis nula es verdadera, o si la hipótesis nula es falsa y se da por verdadera la alternativa. Los criterios que vamos a utilizar para determinar si es verdadera la hipótesis nula o es falsa va a ser un estadístico de prueba y el valor P. De manera gráfica vamos a tener una región de aceptación y una región de rechazo. Y al final, con esta información, pues vamos a dar una conclusión. Como les comentaba, la hipótesis nula y la alternativa se plantean, pues también dependiendo un poco el caso, ¿no? Porque si en el ejemplo del lote de producción, la persona que hiciera la prueba fuera perdón, fuera el gerente de producción, pues a lo mejor su hipótesis nula, a lo mejor la pudiera plantear al revés, ¿no? La pudiera plantear de que la hipótesis nula es de que el lote está en buen estado, con la alternativa de que está en mal estado. Digamos que cómo se plantea la hipótesis nula y la alternativa, en realidad no tiene, digamos que no es tan importante. Al final, pues la conclusión va a ser la misma, ¿no? Digamos que esto pues ya dependerá de la situación que se está analizando y del contexto que esté ocurriendo. La definición nos dice lo siguiente. The two competing hypotheses are the alternative hypothesis, HA, generally the hypothesis that the researcher wishes to support, and the null hypothesis, H0, a condition of the alternative hypothesis. Entonces, como les comentaba, digamos que en la mayoría de las ocasiones, la hipótesis alternativa la podemos plantear como lo que el investigador desearía que sucediera, y la hipótesis nula, pues digamos que la opción alternativa a lo que el investigador desea que suceda. Generalmente así es como se plantean, ¿no?, estas dos hipótesis. It is easier to show support for the alternative hypothesis by proving that the null hypothesis is false. Hence, the statistical researcher always begins by assuming that the null hypothesis H0 is true. The researcher then uses the sample data to decide whether the evidence favors HA rather than HO, and draws one of these two conclusions: reject the null hypothesis and conclude that the alternative hypothesis is true, or accept, that means do not reject the null hypothesis as true. Es decir, vamos a reunir información. ¿De dónde vamos a sacar esa información? Generalmente es de una muestra extraída, pues, por ejemplo, del lote de producción, o de una muestra extraída a lo mejor de algún componente químico. Vamos a extraer información de una muestra. De esa muestra vamos a hacer una estimación. Puede ser
la media muestral, bueno, más bien vamos a hacer una estimación de la media poblacional a través de la media muestral. Puede ser a lo mejor estimar la media población, perdón, la proporción poblacional a través de la proporción muestral o a lo mejor la desviación estándar. Y las dos opciones que tenemos entonces es rechazar la hipótesis nula o no rechazarla. Y la hipótesis nula generalmente pues es lo que el investigador no quiere que suceda, ¿no? Entonces pudiera ser aquí que la hipótesis nula es que el lote de producción no cumple las especificaciones de calidad. Entonces, si no se rechaza la hipótesis nula, pues quiere decir que el lote no cumple con las especificaciones de calidad y pues habría que rechazar todo el lote, ¿no? Y pues tomar las medidas necesarias. Dado contrario, si se si se rechaza la hipótesis nula, pues se da por verdadera la alternativa y en ese caso, pues diríamos que el lote cumple las especificaciones de calidad, ¿no? Ahora, en realidad no vamos a hacer un enunciado como hipótesis nula o hipótesis alternativa. Lo que vamos a hacer es una expresión matemática que nos ayude de una manera más clara, más contundente, pues determinar si se cumple o no una hipótesis planteada. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo nos dice, you wish to show that the average hourly wage of carpenters in the state of California is different from $14, which is the national average. This is the alternative hypothesis written as. Entonces, bueno, aquí por alguna razón las pusieron al revés, pero por lo general empezamos con la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, tenemos el caso en el que un investigador pues tiene una hipótesis, ¿no? Él sospecha que los carpinteros en el estado de California tienen un ingreso por hora diferente al de la media nacional. Vamos a decir que la media de los ingresos por hora de los carpinteros en todo Estados Unidos es de $14 la hora. Esa es la media de los ingresos de los carpinteros en todo Estados Unidos, ¿no? Ellos ganan $14 la hora en promedio. Pero este investigador sospecha que en California, en el estado de California, este ingreso es diferente. Ahora, que sea diferente, pues digamos que conlleva dos posibles situaciones, ¿no? Diferente es pues que sea significativamente menor que la media población, que la media de todo Estados Unidos, o que sea significativamente mayor, ¿vale? Es decir, la media de el ingreso por hora de los carpinteros en todo Estados Unidos es de $14. Entonces, que sea diferente, pues significa o que es significativamente más grande, no sé, a lo mejor $35, o que es significativamente menor, o sea, a lo mejor ganan $7. Esto lleva a que las pruebas de hipótesis pueden ser de dos tipos, pueden ser bilaterales o unilaterales. Bilaterales son cuando hay dos posibles resultados, ¿no? Es decir, cuando puede ser o más grande o más chico, se cumpliría una de las hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, la hipótesis nula generalmente se plantea como una igualdad. La igualdad sería que el ingreso, vamos a plantear aquí como mu, como la media poblacional, es decir, todos los carpinteros del estado de California, en promedio, ganan pues lo mismo que se gana en todo el país, ¿no? Es decir, los $14. Podemos quitarle el símbolo de pesos para dejarlo de manera numérica. Entonces, la hipótesis nula siempre se plantea como una igualdad, ¿no? O la mayoría de las veces, bueno, no podemos decir que siempre, pero la gran mayoría de las veces se trata de plantear como una igualdad.
contra la alternativa de que es diferente a la media nacional. Entonces, si se fijan de alguna forma, pues el investigador lo que quisiera descubrir, pues es que la hipótesis alternativa es verdadera, es decir, el ingreso de los carpinteros es diferente a la media nacional. Entonces, digamos que el paso 1 sería plantear nuestra hipótesis nula, el paso 2, plantear nuestra hipótesis alternativa, ¿vale? Digamos que estos serían los dos primeros pasos. Nos dice, you would like to reject the null hypothesis, thus concluding that the California mean is not equal to 14. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo de cómo plantear una hipótesis. Nos dice, a milling process currently produces an average of 3% defectives. You are interested in showing that a simple adjustment on a machine will decrease the proportion of the defective products, P, the proportion of defective products in the milling process. Thus, the alternative hypothesis is... Ok, bueno, aquí tenemos un caso en el que vamos a pensar que un supervisor o una persona de producción se da cuenta que haciendo un pequeño ajuste, un sencillo ajuste a una máquina, puede reducir el porcentaje de productos defectuosos de dicha máquina. Entonces, si nos vamos en orden, por ejemplo, el paso 1 sería plantear la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula, si la planteamos como una igualdad, es que la proporción, pues sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, después de haber hecho el ajuste a la máquina, pues se da cuenta que no cambió nada, ¿no? La proporción de artículos defectuosos sigue igual. Contra la hipótesis alternativa, es decir, lo que a él le gustaría que sucediera, de que la proporción de artículos defectuosos después de haber hecho el ajuste a la máquina, pues es menor al 3% que existía, es decir, que hubo una mejora. Si se fijan en este caso, si después de haber hecho el ajuste a la máquina, la proporción de artículos defectuosos es igual o mayor, pues se va a aceptar la hipótesis alternativa. Solamente se va a rechazar la hipótesis nula, perdón, si el porcentaje es menor. Entonces, en este caso tendríamos una prueba unilateral. A diferencia de la prueba anterior, si se fijan aquí como es diferente, pues yo voy a rechazar la hipótesis nula si es menor o si es mayor, si es significativamente menor o significativamente mayor a los $14. Diferente, eso quiere decir, ¿no? Pues ya sea o mayor o menor. Pero en una prueba unilateral, solamente voy a rechazar la hipótesis nula si la proporción de artículos defectuosos es significativamente menor después de haber hecho el ajuste propuesto por esta persona. Entonces es lo que les comentaba de que vamos a tener pruebas unilaterales y bilaterales. Dice, if you can reject the null hypothesis, you can conclude that the adjusted process produces fewer than 3% defectives. Ahora, las pruebas de hipótesis pues nos sirven para poder tomar una decisión con base en evidencia estadística, ¿sale? Es decir, pues para que nosotros estemos seguros de que ese ajuste en realidad genera un beneficio del 3% de disminución en el porcentaje de artículos defectuosos, pues a lo mejor tenemos que tener una evidencia estadística para poder llevar a cabo pues los cambios en la planta, ¿no? Puede ser que aquí tengamos una planta piloto para poder hacer cambios como este ajuste a la maquinaria, y si después de un estudio estadístico como una prueba de hipótesis se concluye que sí hay una mejora, bueno, pues entonces esto a lo mejor se lleva a la planta y se implementa en todas las máquinas, ¿no? A lo mejor en las 50 máquinas que están operando, ¿vale?
Entonces, antes de hacer esa modificación en las 50 máquinas, pues tenemos que cerciorarnos de que nuestra sospecha o nuestra hipótesis es contundente, es verdadera de manera contundente. Entonces, para eso nos sirven las pruebas de hipótesis. Digamos que es una prueba estadística que nos va a ayudar a tomar una decisión, contrastando una aseveración. La forma en la que vamos a determinar si nuestra hipótesis nula es verdadera o es falsa, es decir, la forma en la que vamos a rechazar la hipótesis nula y dar por verdadera la alternativa, es mediante dos criterios de rechazo o aceptación. Estos se conocen como el estadístico de prueba y el valor P. El estadístico de prueba pues va a ser una medida de referencia para saber si un valor es significativamente diferente a otro. En el caso del primer ejemplo, por ejemplo el de la media de los ingresos que decía que era de $14, el estadístico de prueba nos va a decir si, recordemos que vamos a utilizar una muestra. Entonces el valor de la muestra, aquí vamos a obtener un valor. El estadístico de prueba va a ser una medida para decirnos si esta media es significativamente diferente, en este caso como la hipótesis alternativa era diferente, nos va a decir si esta media muestral es significativamente diferente de la media poblacional de la cual estamos haciendo referencia. Entonces, si este valor es lo suficientemente grande, pues vamos a rechazar la hipótesis nula y dar por verdadera la alternativa. ¿Vale? Y hay otra medida que es el valor P. El valor P, digamos que es la significancia observada. Si ustedes recuerdan lo que era alfa, quedamos que era el complemento del nivel de confianza. Si vamos a tener un nivel de confianza, generalmente es del 95%. Entonces, esta es la probabilidad de que el verdadero valor esté dentro del intervalo de confianza que nosotros vamos a marcar como una estimación. Y pues alfa, como es el complemento del nivel de confianza, pues se vuelve como la probabilidad de que el verdadero valor no esté dentro de nuestro intervalo. Es decir, la probabilidad de que nos equivoquemos, de que nuestra estimación esté equivocada. Entonces, el valor P lo que hace es comparar el valor de alfa, que viene siendo la significancia especificada por el investigador, contra la significancia observada. Es decir, vamos a comparar la probabilidad de que nos equivoquemos. Esto es lo que yo voy a determinar que es, digamos que el riesgo máximo que estoy dispuesto a sufrir de equivocarme contra lo que realmente estoy detectando que está pasando, que eso me lo va a decir el valor P. Voy a hablar un poquito más sobre el valor P y el estadístico de prueba. Ok, entonces, bueno, tenemos aquí nuestro primer ejemplo. Ahora, las pruebas de hipótesis, bueno, antes de proceder, yo las puedo realizar, como comentaba, respecto a una media, respecto a una proporción, respecto a una desviación estándar, respecto a cualquier medida o respecto a cualquier parámetro estadístico que sea de interés. En este primer ejemplo, pues vamos a querer realizar un análisis respecto a la media. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Sí, bueno, muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, el ejemplo que tenemos a continuación, pues es, digamos que la continuación del caso que estábamos viendo al inicio, ¿no? Donde hay un investigador que sospecha que la media de ingresos de los carpinteros de California es diferente a la media nacional, ¿no? Digamos que aquí lo está planteando como diferente. No sabemos si su sospecha es de que
pues ganan menos o que ganan más respecto a la media nacional, ¿no? Simplemente él lo plantea como diferente. Entonces, fíjense bien, esta media poblacional se refiere a todos los carpinteros de California. Solo que pues sabemos que no podemos medir a todos los carpinteros de California, pero podemos hacer una muestra significativa para poder hacer nuestra prueba estadística. Entonces nos dice este ejemplo. If the null hypothesis is true, then the sample mean should not be too far from the population mean. En realidad lo que hacemos con las pruebas de hipótesis es comparar un valor poblacional con un valor muestral. No sé, vamos a pensar que aquí nos dio 13. Entonces comparamos estos dos valores. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si tenemos un valor poblacional y un valor muestral, nosotros sabemos que aunque estos dos valores puntualmente no sean los mismos, yo tengo que recordar que esta es una estimación del verdadero valor poblacional. ¿Sí? Hay que recordar el diagrama donde tenemos una población, extraemos una muestra, aquí calculamos una media muestral para poder inferir el valor poblacional. Sabemos que este valor que nosotros vamos a calcular en nuestra media, no esperamos que sea exactamente el mismo valor poblacional. Entonces, por esta razón es que necesitamos dar una estimación por intervalo de confianza. Por ejemplo, algo así, 13 más menos 2 quiere decir que el valor poblacional estaría entre 11 y 15. ¿Vale? Entonces, si nosotros encontramos algo así, el verdadero valor poblacional está entre 11 y 15, y yo veo que el valor poblacional propuesto aquí arriba es 14, entonces yo diría, pues estadísticamente la media muestral y la poblacional son iguales. Entonces esta aseveración es verdadera, es decir, los carpinteros de California ganan en promedio lo mismo que los carpinteros en todo Estados Unidos. Pero si nosotros encontráramos algo así, por ejemplo, vamos a pensar que esto fue 10 y aquí fue 10. Ahí. 10. Y mi margen de error es 2. Entonces esto querría decir que el verdadero valor poblacional está entre 8 y 12, ¿no? El verdadero valor poblacional está entre 8 y 12. Entonces yo volteo a ver nuevamente cuál fue el valor poblacional propuesto. Es de 14. Entonces yo digo, no, pues sí hay una diferencia significativa. Es decir, estadísticamente la media muestral y la media poblacional son diferentes. Entonces, en este caso, rechazaría esta hipótesis nula de que el promedio de los ingresos de los carpinteros de California es igual a la media población, a la media de todo Estados Unidos. Rechazaría la hipótesis nula y daría por verdadera la alternativa de que es diferente. En este caso, pues me daría cuenta que es diferente hacia abajo. O sea, es significativamente menor el ingreso de los carpinteros de California al verdadero valor poblacional. ¿Vale? Ahora, para determinar este valor, que es el que me va a dar la respuesta, necesito establecer un nivel de confianza. Si el problema no me da un nivel de confianza, entonces vamos a dar por hecho que es un 95% de confianza. A menos de que me diga el problema lo contrario, que me diga que utilice un nivel de confianza del 90% o del 99% o cualquier nivel de confianza. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo resolveríamos esto. Nos dice el problema,
the null hypothesis H0 is true, then if the null hypothesis H0 is true, then the sample mean should not be too far from the population mean. Suppose that this sample produces a sample mean of 15 with a standard deviation of 2. Is this sample evidence likely or unlikely to occur if in fact the null hypothesis is true? You can use two measures to find out. Since the sample size is large, then the sampling distribution of mu x bar, the sample mean, is approximately normal with mean mu equal to 14 and a standard error of sigma divided by the square root of n, estimated as... Ok, entonces miren, el procedimiento sería el siguiente. Tenemos que el primer paso sería establecer una hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula, pues quedamos que es que la media de los ingresos por hora de los carpinteros de California es igual a la media en todo el país, que es de $14. Contra la alternativa, este es el paso 2, establecer la hipótesis alternativa, en este caso es diferente. Es decir, que la media de los ingresos por hora de los carpinteros de California es diferente a la media nacional de $14. El paso 3 sería establecer un estadístico de prueba, que es lo que vamos a hacer de este lado. El estadístico de prueba necesitamos, para poder utilizar nuestro estadístico de prueba, necesitamos determinar pues la distribución que sigue el estimador. El estimador de la media poblacional, pues si recuerdan, pues es la media muestral. Y si ustedes recuerdan, la distribución de este estimador, pues es una distribución normal, es decir, este estimador sigue una distribución normal. Puesto que sigue una distribución normal, vamos a utilizar el valor de z para poder calcular nuestro estadístico de prueba. ¿Sale? Entonces, el paso 3 consiste en lo siguiente, en obtener el valor de z, es decir, el valor muestral, este de aquí, lo vamos a convertir a valores de z. ¿Cómo? Pues con esta fórmula. Ya la hemos visto anteriormente, ¿no? Es simplemente la media muestral menos la media poblacional dividido entre el error estándar. El error estándar, también ya lo sabemos calcular, es la desviación estándar muestral. Aquí me la da el problema. Puede ser a lo mejor a veces que me dé la varianza, o a lo mejor que me den el conjunto de datos y yo tenga que calcular tanto la media muestral como la desviación estándar muestral. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos puedo calcular el error estándar, en este caso es 0.2, y esto va aquí abajo. La media muestral, pues digamos que es 15, es este valor de aquí. Y la media poblacional, pues es el valor de la hipótesis nula. Entonces tenemos 14. Entonces, si hacemos esta operación, 15 menos 14 entre 0.2, tendríamos 0.5. Este sería el valor de z. Sale, digamos que este es nuestro estadístico de prueba, este es 5. Entonces, el paso 1 es determinar cuál es nuestra hipótesis nula. El paso 1 es plantear nuestra hipótesis nula, el paso 2 es plantear nuestra hipótesis alternativa, y el paso 3 es calcular nuestro estadístico de prueba. Entonces ya tenemos estos 3 pasos. Vamos a acomodar un poquito. Ok, el paso 4 consiste en determinar una región de aceptación y una región de rechazo. ¿Sale? Entonces, bueno, miren, quedamos que, miren, si quieren, ahorita no nos vamos a fijar en este, ni en este. Más bien, tendríamos nuestra hipótesis
en el ejemplo, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, quedamos que era que la media poblacional es de $14 contra la alternativa, perdón, la media de los carpinteros en California es de $14 contra la alternativa de que es diferente de los $14. Quedamos que puedo yo tener hipótesis del tipo bilateral y del tipo unilateral. Va a ser bilateral cuando haya dos posibles resultados, ¿no? Diferente, pues quiere decir que sea diferente, a lo mejor un 35 es diferente porque es significativamente mayor, o un 7 también es diferente porque es significativamente menor al 14. Entonces, cuando tengamos una prueba bilateral, vamos a tener una región de este tipo. Es decir, vamos a repartir el área de rechazo en dos partes, abajo y arriba. ¿Vale? Quedamos entonces que para la estimación de la población voy a utilizar la media muestral y sabemos que la media muestral sigue esta distribución de probabilidad, una distribución normal, una forma de campana. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar una región de rechazo y una región de aceptación. La región de rechazo y aceptación puede ser unilateral o bilateral. Si es bilateral, pues entonces vamos a tener dos regiones de rechazo. Es decir, una en la parte de la cola izquierda y otra parte en la cola derecha. Si recuerdan, aquí pues va a ir el 0 y para allá son valores positivos y para allá son valores negativos. ¿Sale? Es una región de rechazo y una región de aceptación. ¿Por qué se le dice región de rechazo? Porque si el estadístico de prueba cae dentro de la región de rechazo, voy a rechazar la hipótesis nula. Sí, eso es lo que voy a rechazar, la hipótesis nula. Si el estadístico de prueba cae dentro de la región de aceptación, es decir, dentro de esta área blanca, si cae aquí, entonces voy a aceptar la hipótesis nula. Es decir, no voy a rechazar la hipótesis nula. Y en base a esto, pues voy a dar una conclusión. Si aquí el investigador hubiera dicho que su sospecha es ¿cómo se llaman? Que los carpinteros de California ganan menos de los $14, entonces tendría una región más bien unilateral. Porque para poder rechazar la hipótesis nula, la media muestral tiene que ser significativamente menor a este 14. O sea, a lo mejor un 7, no sé. Entonces, en este caso, pues si es igual o es más grande, el investigador, pues digamos que no va a estar interesado en la parte derecha, no va a estar interesado si es significativamente mayor, nada más si es menor. ¿Qué otro caso pudiera ser más, digamos que, qué otro caso pudiera ser un mejor ejemplo para una hipótesis alternativa, perdón, para una región de rechazo unilateral? Pues, por ejemplo, cuando estemos a lo mejor analizando un proveedor, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que si, por ejemplo, estos son kilogramos de un material que nos están vendiendo? Entonces, lo que nos interesa, pues, es de que esto no vaya a ocurrir, ¿no? Es decir, de que no nos den menos de lo que el producto dice que contiene, ¿no? Que no nos den menos de lo que estamos pagando. Si nos dan lo mismo, pues está bien. Y si nos dan más, pues también está bien, no pasa nada. O sea, no nos vamos a enojar con el proveedor porque nos esté dando más material de lo que dice la etiqueta. En cualquiera de los dos casos va a estar bien. El problema va a estar si nos da menos. Entonces, en ese caso, pues estaríamos interesados en plantear una región de unilateral, en donde solamente va a haber un conflicto o, bueno, donde solamente vamos a buscar una alerta si es menor a lo que nos están diciendo que nos están vendiendo. Otro ejemplo de un caso bilateral pudiera ser, por ejemplo, cuando hay un proceso, por ejemplo, en un diámetro, ¿no? Si tenemos un engrane que tiene una perforación en el centro, un barreno,
el diámetro, digamos que de esta perforación, pues debe de tener una medida, ¿no? No sé, a lo mejor aquí ya ahora son milímetros. Va a haber una tolerancia, ¿no? Ahora, si esta medida es significativamente mayor de los 14 milímetros, pues va a haber un conflicto. Es decir, pues va a tener juego con a lo mejor un perno que vaya allá adentro o algo, que va a estar muy grande, va a tener juego, va a fallar. Si es, por otro lado, significativamente menor, pues ahora el perno no va a entrar, ¿no? Y pues también va a haber un conflicto ahí. Entonces, en este caso, pues nuevamente tendríamos el interés por plantear una región bilateral, ¿no? Es decir, aquí sí va a haber conflicto tanto si es significativamente mayor como si es significativamente menor, ¿vale? Entonces, no sé si queda claro mmm, cuándo vamos a plantear una... Bueno, no sé si queda claro la diferencia entre una región bilateral y una región unilateral. ¿Cómo ven? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Se les ocurre algún ejemplo de un caso bilateral? ¿Cómo ven? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? A ver, piénsenlo poquito, a ver qué se les ocurre. ¿Cómo ven? ¿Qué se les ocurre? ¿Si siguen ahí o ya se fueron a desayunar? ¿Cómo ven? ¿No se les ocurre nada? ¿Nada, nada? De un caso bilateral, por ejemplo, pudiera ser también um, un proceso, por ejemplo, de joyería en el que están poniendo una chapa de oro, ¿no? Entonces, ahí también sería bilateral. ¿Por qué? Porque si ponemos más, o sea, es decir, si el espesor del chapado de oro es más grande de lo que estamos nosotros vendiendo, pues vamos a tener pérdidas, ¿no? Y por otra parte, si el espesor del chapado de oro es menor a lo que estamos diciendo que vendemos, pues podemos enfrentar algún conflicto legal, ¿no? Muy bien, bueno, digamos que por ahí va, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, y el paso 5 sería determinar, pues, si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo o en la región de aceptación. Entonces, miren, recapitulando, el paso 1, pues, es plantear nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Entonces, vamos a pensar, aquí ya hicimos nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa. El paso 3 es calcular nuestro estadístico de prueba. El paso 4, pues, tendríamos que describir nuestra región de rechazo y de aceptación. Entonces puede ser bilateral o puede ser unilateral. El quinto paso, pues es ahora sí determinar si nuestro estadístico de prueba que calculamos en el paso 3 cae dentro de la región de aceptación o cae dentro de la región de rechazo. Y después, pues dar una conclusión. ¿Vale? Ok, ahorita completamos el ejemplo. Finally, how do you decide one the critical values that separate the acceptance and rejection region? That is, how do you decide how much statistical evidence you need before you can reject the null hypothesis? This depends on the amount of confidence that you, the researcher, want to attach to the test conclusions and the significance level alpha, the risk you are willing to take of making
an incorrect decision. Ok, en este caso, en las pruebas de hipótesis vamos a tener la posibilidad de cometer dos errores, ¿no? Estos errores se conocen como el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Sale? Solo que igual para no dejar esto inconcluso, voy a regresar aquí y vamos a completar el ejemplo. Se me hace que aquí nada más era como para dar la introducción, pero vamos a completarlo de una vez para visualizar cómo es el procedimiento completo. Ok, entonces el primer paso es nuestra hipótesis nula. El segundo paso es plantear nuestra hipótesis alternativa. ¿Cómo voy a determinar esto? Pues el ejemplo, el enunciado me lo va a decir. Aquí por ahí decía que el investigador piensa que es diferente de la media nacional de los $14. Entonces, bueno, pues digamos que él está interesado en saber tanto si es significativamente menor como si es significativamente mayor la media, pero nada más de los carpinteros en California, los ingresos por hora. ¿Vale? Entonces quedamos que vamos a calcular el valor Z en este caso porque vamos a hacer una estimación respecto a la media. ¿Sale? Entonces, para calcular mi valor Z, es decir, para convertir mi valor muestral, que fue 15, para convertir este valor a valores de Z, tenemos que la media de la muestra, restarle la media poblacional y dividirlo entre el error estándar. El error estándar lo calculamos de esta manera. Entonces tenemos aquí es 15 menos mu, que es 14. Esto lo vamos a dividir entre la desviación estándar de la muestra, que es 2, y la raíz del tamaño de la muestra, que quedamos que era a random sample of 100 California carpenters. Es decir, se les preguntó su ingreso por hora a 100 carpinteros en California. ¿Vale? Entonces, a ver, ayúdenme a calcular esto. ¿Cuánto les da aquí? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da aquí? Aquí sería, pues, 2 entre 10, ¿no? Y luego aquí sería 0.2. 5. Ok, 5. 2, 4, 6, 8, 10. Ajá, 5. Muy bien. Ok, este es el valor de Z. Entonces aquí voy a poner Z. Entonces va a ser 5. Aquí lo que tenemos que visualizar es que estoy convirtiendo el valor de la media muestral en valores de Z para poder utilizar una distribución normal como esta. ¿Vale? No, es que aquí creo que estos valores no van a coincidir. Bueno, vamos a poner... Bueno, sí vamos a usarlos. Ok. Muy bien. Entonces, ya tengo mi estadístico de prueba. Este es mi estadístico de prueba. Tengo que construir ahora una región de rechazo y una región de aceptación. Como es una región bilateral, como es del tipo diferente, vamos a tener una región bilateral. Vamos a tener una prueba bilateral. Entonces, la región de rechazo va a estar repartida tanto en la izquierda como en la derecha. Como no me especifica un nivel de confianza, vamos a utilizar entonces el 95%. Entonces, quiere decir que el 95% va a ser el área de aceptación y el área de rechazo va a ser el complemento, que va a ser alfa. Entonces, si yo tengo que repartir esto en la parte izquierda y a la derecha, y esto es simétrico, entonces va a tener que ser lo mismo que mide aquí, a la izquierda va a medir a la derecha,
esta va a ser mi área de rechazo de la parte inferior y esta el área de rechazo de la parte superior. ¿Cuánto mediría esto entonces, esta área? Respecto al 100% de toda esta distribución, ¿cuánto debería medir esto? 2.5, ¿verdad? 2.5%. Y de este lado también 2.5%. Entonces, si se fijan, quedamos que en el eje horizontal son los valores de z. Para que esto sea así, es decir, bueno, lo voy a poner un poquito más para acá. Aquí también lo voy a poner un poquito más para acá. Para que yo tenga aquí en el centro el 95%, ¿cuál debería de ser este valor de z? Este valor crítico de z y este de acá. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál deberían de ser estos dos valores? A ver si alguien tiene buena memoria. ¿Cuál debería de ser el valor z? Aquí y acá. Para un 95%. ¿Alguien se acuerda? Sí. Ok, ajá. Alfa entre 2, bueno, este es decir, z de alfa entre 2, ¿verdad? ¿Cuál sería esta z de alfa entre 2? ¿Se acuerdan que vimos una tablita? Que decíamos, bueno, si tienes un 95%, el valor de z de alfa entre 2 es tanto. Y si es del 90%, tanto. 1.96, ¿verdad? Es decir, aquí abajo sería 1.96 y aquí menos 1.96. ¿Sale? Entonces, toda esta parte del menos 1.96 hacia menos infinito va a ser el área de rechazo para el caso de que sea significativamente menor. Y de 1.96 a la derecha o a más infinito va a ser el área de rechazo en el caso de que sea significativamente mayor. ¿Mayor a qué? Mayor a este 14. Entonces, si se fijan aquí ya tengo el otro paso que era determinar mi región de rechazo y de aceptación. Todo lo que está aquí en azul o morado es el área de aceptación y lo que está aquí dentro de rojo es de rechazo. ¿Qué tengo que ver si cae dentro de la región de rechazo o de aceptación? El estadístico de prueba, este que calculamos aquí, este. Entonces, aquí yo obtuve un 5 de valores de z, ¿sale? Entonces, si yo les pregunto, ¿este valor 5 en dónde cae? ¿En la región de rechazo o la región de aceptación? Visualizando aquí mi gráfica. ¿Qué me dirían? ¿En dónde cae? ¿Dentro de la región de aceptación? ¿Dentro de la región de rechazo de la parte superior o dentro de la región de rechazo en la parte inferior? ¿Dónde caería este valor? 5. ¿En el área de aceptación o en el área de rechazo? En el rechazo superior, ¿verdad? De hecho, cae todavía más para acá. Aquí estaría cayendo el estadístico de prueba, ¿no? Se fijan, obtuve 5 positivo. Entonces, estaría como por aquí. Entonces, estaría muy en el área de rechazo. ¿Sale? Ahora, como el estadístico de prueba cayó en el área de rechazo, la conclusión que yo daría es que se rechaza la hipótesis nula y se da por verdadera la alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el investigador tenía razón, es decir, los carpinteros en California tienen un ingreso mayor, ¿sí? ¿Por qué mayor? Porque cayó en el área de rechazo de la parte derecha. Es decir, los carpinteros de California tienen un ingreso significativamente mayor o estadísticamente mayor que lo que ganan los carpinteros en todo el país. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna duda. ¿Cómo ven?
A ver, analícenlo. ¿Hay alguna duda? Ok, entonces, fíjense bien. Tenemos que establecer una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, calcular un estadístico de prueba, determinar una región de rechazo y de aceptación, y el 5 sería dar una conclusión. En este caso, se rechaza la hipótesis nula de que los carpinteros ganan lo mismo de la media nacional y se acepta la alternativa de que pues tienen un ingreso diferente a la media nacional. En este caso sabemos que es significativamente mayor, bueno, que ganan más que la media nacional, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, este investigador pues, pudiera reflejar ese rechazo, ¿no? Pues no sé, o sea, si eres carpintero, pues a lo mejor te convenga irte a vivir a California y ganar más por hora, ¿no? Aquí parece que ganarían más o menos, bueno, que ganarían más. No podemos visualizar este valor, eh, digamos que no podríamos visualizarlo simplemente como un valor, ¿cómo se dice? Puntual. Tendríamos que analizarlo como un valor por intervalo de confianza. Si quisiera por intervalo de confianza, bueno, pues ya sabemos que es la media más menos el margen de error. Y el margen de error para un nivel de confianza del 95% podría yo multiplicar 1.96 por este 5 que obtuve aquí. Entonces, a ver si me ayudan a calcular 1.96 por 5, ¿cuánto les da? ¿15 más menos 9.8? ¿Vale? Entonces, digamos que la estimación por intervalo de confianza sería esta, ¿no? Entonces, eh, pues digamos que nosotros sabemos que ganan más, ¿no? Entonces, pues si eres carpintero, pues a lo mejor te convenga irte a California, ¿sale? Ok. Este, Vamos a platicar de el error tipo 1 y el error tipo 2, pero mejor eso ya lo dejamos para la siguiente clase porque es importante entenderlo. Y luego, bueno, también viene el valor P y otro ejemplo para la media. Ok, entonces miren, les voy a encargar algo. Vayan de tarea, van a ir al curso de Blackboard en el segundo parcial, en la parte de assignments. Ajá, van a contestar este pop quiz. Entonces copiamos la liga, la pegamos aquí arriba y realicen este pop quiz, ¿vale? Entonces es la misma, ¿no? Al final, cuando hayan contestado todo correcto, ¿sí? A lo mejor hay algunos conceptos que todavía no vemos, los pueden investigar. Entonces contesten el pop quiz y al final, cuando lleguen a contestar todas bien, hacen una captura de pantalla y la captura de pantalla la adjuntan aquí y lo envían. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? Todo bien, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues si gustan, nos vemos el jueves. ¿Les parece? Que tengan bonito día. Nos vemos. Hasta luego. Profe, Sí, dime. Sí, te escucho. profe, es que ya más me quedó una duda. Este,
Nada más para aclarar, siempre vamos a buscar rechazar la hipótesis nula para aceptar la alternativa. Así es. Ok, esa era mi duda, gracias. Vale. Ujú. Buen día, Nos vemos, que estés bien. igual, bye. Bye.